Presidente de la República, tengo para mí que en realidad usted es un payaso y Víctor Trujillo es, en su caracterización de Broso, una de las mejores expresiones de homenaje a la historia de la carpa en México. Digo que es también usted un ignorante porque seguramente no atiende y menos entiende que Broso representa toda aquella expresión de ironía y divertimento que se empezó a gestar en nuestro país a finales de los 1800 y que alcanzó su cúspide entre los años 20 y los años 50, finalizando los años 50 del siglo pasado. Y que han recibido todas estas expresiones artísticas de denuedo crítico incluso del poder, distintos homenajes. Por ejemplo, hablando de la carpa y de sus múltiples expresiones artísticas en el baile y, como he dicho, en la comicidad y en particular en la sátira se encuentran las rumberas. Meche Barba no se explica sin las carpas. No se explica tampoco sin las propias carpas el circo Rim. Aquí abro un paréntesis rápido para ofrecer disculpas a lo mejor del espectáculo sin cerse y entre ellos a los payasos por haberle llamado a usted así, pero lo digo en otra connotación que más adelante voy a puntualizar. Para continuar, desde luego, con las propias tiplés que son fundamentales en su baile, en la manera en la que con sus atuendos incluso movían y conmovían las conciencias conservadoras de aquellos entonces y también, por supuesto, a sus críticas. Guadalupe Rivas Cacho, ¿a usted le suena, presidente? La famosa Pingüica. O Lupe Vélez, por mencionar alguna otra. Para irnos en espacios cronológicos, ¿cómo no pensar justamente en todas estas obras circenses que iban cuestionando a Porfirio Díaz, que como respuesta tenía un enorme encabronamiento? Porque en efecto no le gustaba ni el empleo de las palabras ni que él fuera exhibido. Por eso se comenta incluso que el auge de las carpas se da a la par del surgimiento de la Revolución Mexicana, más allá desde luego de las distintas otras raíces allende las fronteras del país que explican este fenómeno, como los juglares, como los misioneros españoles, pero que son fundamentalmente montajes para clases privilegiadas, cuando en realidad la carpa de la que nosotros estamos hablando, la que en nuestro país vivimos, fueron expresiones, como he dicho, populares aquí en la Ciudad de México, con los montables que iban recorriendo barrios y colonias, y digo aquí en la Ciudad de México porque fue donde sentó sus reales este espectáculo, pero que por supuesto se extendió en todo el país. Entonces, la burla, la ironía, era una moneda corriente como forma de crítica. Ya he dicho que a Porfirio Díaz, pero también montó en cólera a Venustiano Carranza, antes incluso Francisco I. Madero, porque no hay poder que no se conmueva frente a el empleo de las palabras de doble sentido, para que haya también incluso, no sé, términos casi como de mecapalero, llenos de sal y pimienta, que para muchas buenas conciencias fueron todo un insulto, no solo para el poder, sino para el propio lenguaje, o en el caso de las tiples, no solo para ese lenguaje y la ironía, sino por su forma de vestir y lo que entonces se consideraba como una enorme procacidad. Poco a poco se fue abriendo espacio esa carpa y fue logrando una enorme raigambre por sus groserías, como he dicho, por su doble sentido también, como he comentado, en las figuras distintas, mujeres y hombres, de lo que significa el peladito. Y, presidente, así es como podemos ir entendiendo o poder al menos comprender que estas expresiones en nuestro país guardan una fortaleza enorme. Usted probablemente ha escuchado hablar de Manuel Medel, del Panzón Soto,
que era un enorme crítico del poder y de los sindicatos de aquel entonces. Me estoy refiriendo, por supuesto, a entre los 40 y los años 50. Usted seguramente ha oído hablar de Resortes, que era y sigue siendo como un emblema la expresión del baile psicalíptico, del lenguaje socarrón e irreverente que concitó con mucho el aplauso de otros tantos, con otro estilo desde luego, y para muchos uno de los mejores emblemas junto con Tintán que hemos tenido, pero surgido de la carpa, porque Tintán surgió de la radio, el famoso Topillo Tapas, antes de llamarse Tintán, pero me refiero a el surgimiento en las carpas de el propio Mario Moreno Cantinflas. ¿Y qué decir de Jesús Palillo Martínez, que fue particularmente perseguido, este aficionado a las Chivas, que sería esa en todo caso mi única diferencia con él, que pues hizo pervivir las carpas incluso ya aún cuando se encontraba en su declive, y que seguía siendo un cómico que criticaba el poder. ¿Se acuerda usted de uno de sus grandes amigos, de José López Portillo? Bueno, pues Palillo Martínez tenía un gran montaje que se llamó Agarren a López por Pillo, y crítico desde luego él del poder, fue encarcelado incluso en varias ocasiones. Pero además, mujeres, presidente, mujeres como Lupita Vélez, que inició en carpas hasta llegar a ser una de las actrices más reconocidas en la historia de la cinematografía mexicana, con gran raigambre en Hollywood, junto con las grandes luminarias que allá también lograron tener en Hollywood una enorme presencia, que no cito ahora porque justamente estoy hablando de las carperas, pero en esas carperas también surgieron las rumberas. Meche Barba no se explica sin las carpas, Ninón Sevilla, por supuesto, no se explica sin las carpas. La Bella Carito de los años 30, presidente. O qué decir, por supuesto, de ella misma a un lado de un negro impresionante que significaba el terror de muchos de los que asistían a estas obras, pero que ella atenuaba con el movimiento de su cadera y con la picardía que subyace al empleo mismo de la palabra negro para la representación que cada uno de nosotros en las imágenes psicalípticas que nos podamos hacer, de donde se han desprendido múltiples ingenios de la palabrería y el albur y el calambur de los mexicanos. Ahí, por cierto, sí, en una carpa, en la carpa Margo, que debería de ser para usted muy familiar, surgió María Victoria. Ella, antes, por supuesto, de ser cantante y de que le gritara el respetable "mejor cántanos de espalda", aludiendo, por supuesto, a Susana Calipigia, ella misma fue partícipe de distintos montajes que implicaban a los cómicos y a la crítica que se le hacía a el poder. Eso es lo que ocurría en las carpas, y también, por supuesto, en los teatros de revistas que se fueron abriendo paulatinamente a las críticas. Hay distintos homenajes que se han hecho a los cómicos de aquel entonces, no solo Broso, no solo Víctor Trujillo, no, sino también un homenaje en el terreno del cómic, Gabriel Vargas, que en La Familia Burrón habló de la carpa en varias ocasiones. Yo tengo un recuento en la colección completa que tengo de La Familia Burrón de 17 ocasiones en las que alude a las carpas, y dentro de esas 17 siempre a Madame Borolé, que es una de las vertientes, la de las exóticas, que surgen también ahí de la propia carpa en medio de la censura, y por supuesto también de los cómicos que hablaban del poder, que lo denunciaban, que hablaban de lo codos que eran para distribuir en el pueblo las canonjías que ellos mismos en ese entonces querían tener del mismo gobierno, que era un ratero, y que pues en esas caracterizaciones seguimos teniendo ahora a un ratero, y a quien
dispensa la corrupción para millones de mexicanos, queda perfectamente claro, en favor de sus amigos o de su familia y en particular, por supuesto, de sus hijos. La connotación del payaso llegó justamente a partir de una forma de descalificar al otro, cuando fue en efecto teniendo otra vertiente. La con la que yo me quedo en la carpa es con la del payaso Pirrimplín, 1889, a finales de los años 19 del siglo siguiente, que se llamó Pirrimplín y que acudió justamente en uno de sus homenajes al ya mencionado ahorita Gabriel Vargas, para llamarle a los niños así, Pirrimplines, porque Pirrimplín fue un payaso famosísimo por sus críticas y era enano, cuando entonces poder decir enano no significaba un problema, y a los niños entonces les llamaba Pirrimplines, a Foforito, Cantarranas, el hijo adoptado por Regino y la propia Borolas, hermano de, así en esos términos, de Macuca y también del Tejocote Regino. Bueno, pues en esas lides, claro que la carpa ha tenido distintas expresiones. En televisión, La Carabina de Ambrosio, que fue una de las obras importantes gestadas en nuestro país en los años 20 y que muchos ubican en los años 70 con Gina Montes y ubican con César Costa o Alberto Castro, etcétera, etcétera. O La Caravana, poco después, en Imevisión, en televisión, lo que ahora es Televisión Azteca, en Televisión Azteca. De tal suerte que pues el estetoscopio de Broso y Broso, quiero decir, son otras dos de las expresiones populares que enalteciendo, continuando, interpretando, reinterpretando a la carpa le ha dado Víctor Trujillo. A unos nos gusta y a otros no. A mí en lo personal me gusta. A mí no me gusta. Inició muy al principio, ya después su aventura fue en el teatro y casi de inmediato en la televisión. A mí no me gusta Gaspar Enaine Capulina. A mí no me gusta, pues no sé, Clavillazo. ¿No? Hay a quienes les puede gustar, a mí me parece una comicidad un poco anodina. El Cantinflas de la televisión, destruido por Televisa, a mí en lo personal no me gusta más su visión de peladito. Pero es un asunto de libertades, en efecto. Y sí, así como muchos cómicos y muchas cómicas criticaron a los gobiernos, Celia Tejada en los años 20, pues Broso hace lo propio. Así como criticaron antes a Porfirio Díaz y estas expresiones dictatoriales, pues ahora critican a Andrés Manuel López Obrador y esas sus expresiones dictatoriales. Que de todas maneras puede hacer esa crítica. ¿Cómo es posible que eso ocurra? Si en realidad es un dictador, no ocurriera. Bueno, pues ocurrió en nuestro país. Hay que leer, hay que revisar cómo dentro de las carpas al que era en efecto un dictador una vez y otra también, como he dicho, 1889, 1920, la primera fase de la carpa, y ya por supuesto en esta encumbre la crítica a la revolución, a la posrevolución y a la revolución institucionalizada, la crítica al partidazo único, por si quisiéramos hacer rápidamente una cronología que alcance como cúspide a Jesús Martínez el Palillo. Así es que sí, en efecto, me quedo con la connotación del sangrón, del demagogo que implica o puede implicar la palabra payaso para decir que en efecto Broso es la expresión del humor, de la creatividad, del hartazgo popular, del dicho y el ingenio que se abre con alegría a pesar de todo frente a situaciones convulsas como las que vivimos. Alguien que, comprometido dentro de la comicidad con el ejercicio de la sátira y la ironía, es parte
de nuestra propia historia y una enorme tradición que seguramente usted no conoce ni conocerá, porque a usted la cultura no le interesa, y también ahora es, como entonces lo fueron tantos cómicos en épocas anteriores que he reseñado, un artífice fundamental para la defensa de la democracia.